Muy buen de traders, gracias por estar acá. Segunda parte, estamos acá con David. David nos va a comentar preguntas que todo el mundo se ha hecho, los traders, inversionistas que invierten en los mercados financieros, mitos y realidades de estar dentro de un broker, cómo realmente es trabajar dentro de un broker, David. Te comento, Ever, normalmente la gente cuando piensa en un broker piensa, quizás porque es una película reciente, ¿no? En el Ah, Lobo de Wall Street, por ejemplo, ¿no? Es verdad que eso existe, sí, es verdad. Yo trabajo en un broker de ese estilo, ¿vale? wow. Eh, pero, así como en la película de Lobo de Wall Street se ve reflejado, pues no deja de ser una estafa lo que hacían, ¿no? Aunque muy bien ingeniada, no le voy a quitar mérito a la capacidad intelectual de esa gente, pero Ujú. obviamente la finalidad o, la ética no primaba ahí. Y sí, desde luego sí que existen brokers de ese tipo y yo contaré cómo se viven esos momentos de cuando suenan muchos teléfonos al mismo tiempo, cuando estás con un cliente, con otro, escuchando a un compañero, mucho ruido en la oficina, con 200 personas al mismo tiempo trabajando. Lo contaré en el curso con más detalle porque es excitante, pero insisto, la mayoría de los brokers que trabajan en, haciendo por decirlo de una manera, un approach agresivo o en este sentido, como te acabo de contar, parecido a la película Lobo de Wall Street, refleja perfectamente en fin, lo que hacen en esa película. Por eso yo renuncié, porque se ganaba mucho dinero, pero renuncié a ello por motivos éticos, para irme a brokers que hacen las cosas pues de otra manera, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues que sí, que tienen obviamente similitudes con el Lobo de Wall Street en el sentido de la estructura, pero hacen todo de una forma mucho más ética y menos agresiva, por decirlo así, con respecto a los clientes, ¿no? Perfecto, David. Segunda pregunta, David, que es una pregunta muy frecuente. ¿Cómo se puede crear un broker a manera general? ¿Cómo uno podría crear su propio broker? Que es una pregunta, creo que es una pregunta A muy ver, buscada. es una pregunta muy buscada y te la voy a responder con digamos, tres pilares, que es lo que se necesita para crear un broker. El primero, como cualquier negocio, casi cualquier negocio, se necesita dinero, ¿vale? ¿Y cuánto? Depende. Depende de, eso de ver en el curso, los diferentes tipos de brokers que hay, lo que quieres alcanzar, objetivos, beneficios esperados, etcétera, ¿no? Pero bueno, necesitamos una inversión mínima de capital, eso es lógico, ¿vale? A partir de ahí, esto es muy importante, hay mucha gente que entra en el mundo del brokerage o trata de entrar, pero como no están o no conocen esto desde dentro, son gente con dinero, con mucho dinero, y piensan que con el dinero ya van a solucionar todo. Sí, Esos brokers acaban siendo un fracaso. ¿Por qué? Porque no tienen lo que vamos a explicar aquí en este curso, no tienen el conocimiento, no tienen las herramientas adecuadas. El dinero, si no está bien canalizado, no suele dar buen resultado, ¿vale? A la hora de alcanzar objetivos. Entonces necesitamos capital, es cierto, pero tan importante como el capital es el aparato operativo, ¿vale? Digamos que necesitas un aparato eh, que englobe lo que es el apartado tecnológico y el apartado básicamente de personal, ¿vale? Ambas cosas. Y el tercer pilar, y no por ello menos importante, es el aspecto bancario, ¿vale? Es decir, bueno, los bancos donde, por ejemplo, cualquier trader cuando envía dinero a un broker, dice, bueno, lo envío al broker. Bueno, no lo estás enviando exactamente al broker, lo estás enviando a un banco que tiene un acuerdo con ese broker, ¿no? Es decir, que tres pilares, capital, estructura operacional relacionada especialmente con la tecnología, MT4, MT5, plataformas, etcétera. Y obviamente, pues bueno, y obviamente también recursos humanos, personal, diferentes departamentos, estructura, hacer una buena estructura y después está el tema de enlazarlo todo con proveedores de liquidez, con bancos, etcétera, ¿no? Es decir, con esas tres patas podemos crear un broker. ¿Es complicado hacerlo? No es tan complicado como puede parecer. Insisto, esto es como todo. Si tienes las herramientas adecuadas, el conocimiento adecuado y la experiencia y en definitiva, pues bueno, alguien que te explique cómo hacerlo, pues bueno, nosotros afortunadamente tenemos la posibilidad, incluso a posterior, después del curso, de a quien quiera crear su propio broker, darle un asesoramiento personalizado y bueno,
proponerle todas las herramientas que necesita, bueno, todo lo que voy a explicar en el curso, ¿no? Perfecto, perfecto, David. En este curso del broker, estimo que vamos a profundizar en el tema de los proveedores de liquidez, porque ese tema es un tema que en YouTube hay muchos que los enseñan, pero son traders, ¿no? Son inversores. En tu caso, desde tu experiencia, lo vamos a ver desde alguien que realmente está dentro de un proveedor de liquidez o que tiene una relación de primera mano, ¿no? Sí, exactamente. Es que hay muchas cosas importantes en un broker, los proveedores de liquidez, los bancos, las plataformas. ¿Cuánto cuesta una plataforma, una MT4, una MT5, la implementación de eso? ¿Cómo están conectadas para que un trader pueda hacer clic y lanzar un orden al mercado? ¿A dónde va eso? ¿Y cómo se hace? Y lo más importante, cómo se dirigen esas órdenes, cómo se canalizan y cuál es el riesgo que asume el broker. Por eso hablo de que hay brokers mejores y peores. Y cuando a veces algún trader piensa que, o le dicen, mira, esta orden, a lo mejor el trader puede notar un slip pace, ¿no? Un movimiento extraño en la plataforma. Y no, esto es culpa del mercado. A veces no es culpa del mercado. A veces es culpa de una posible manipulación del propio broker en contra del trader, El ¿no? trading, ¿no? Eso hay que tratar de evitarlo y yo voy a explicar cómo se evita, cómo se detecta y obviamente cuando hablamos de constituir un broker, hablamos de constituir un broker de nivel en el sentido de que sea ético, ¿no? ¿Se puede ganar mucho dinero constituyendo un broker? Te aseguro que sí, muchísimo dinero. Sí. Se puede hacer de dos maneras, intentándolo, bueno, pues como te comenté, buscando una forma poco ética de hacerlo, no me gusta esa manera para nada, y por la que yo apuesto es que es una manera ética de hacerlo, ¿no? Es un negocio lícito y se puede hacer muy bien, donde el broker es un intermediario entre los traders y el mercado y gana un dinero por hacer esa intermediación. En fin, el mercado es muy grande, hay muchos traders, etcétera. Si tienes una buena política y sabes cómo hacerlo, un broker a partir esto lo comentaré en profundidad en el curso, pero a partir del primer año, si consigue estar y hacer break-even, eso empieza a dar dinero que es una maravilla. Es decir, no te puedes imaginar cuánto dinero gana el dueño de un broker o el CEO de un broker o algo así. Es Sí, espectacular. Una locura, vamos. sí, me imagino, porque las comisiones van entrando todo el tiempo, va a depender del mercado y cantidad de traders que día a día están ingresando al mercado y hoy en día donde los mercados están muy llamativos y mucha gente que nunca ha invertido está entrando, ¿no? Sí, es que, por ejemplo, sin ir más lejos, si tú lo sabes ver, el mercado Forex, sin ir más lejos, ¿vale? Es el mercado que tiene descentralizado con más liquidez del mundo. Estamos hablando de, bueno, hay diferentes datos sobre ello, ¿no? Pero unos 5 billones de dólares tradeados por día, ¿no? Es decir, estamos hablando de unas cantidades bestiales de Sí, dinero, ¿no? Imaginar por cuántas manos pasa ese dinero, porque el dinero al final no se suele evaporar, cambia de manos, ¿no? De unas a otras. sí. Entonces hay que estar en el lugar correcto para poder recoger ese dinero. No, me explico, y no estar en el lugar incorrecto, que es donde se pierde el dinero. Y eso es lo que voy a explicar también en este curso. Es muy importante saber dónde ubicarse, en qué parte del mercado estar. Hay unas partes que nos favorecen, otras que no. Y hay que identificarlas y saber, como te digo, eh, posicionarse. Perfecto, David, muchas gracias También por te tu quería, tiempo. perdona, ver una Dale, introducción. dale. Hay cosas también muy importantes que voy a desgranar en este curso y es la integración de métodos de depósito. Porque Ah, claro, una persona deposita por tarjeta de crédito, débito, por cuenta bancaria, ¿no? ¿Cómo se integra todo eso en un broker? Claro, eso hay procesos y sistemas. ¿Cómo se da seguridad a todos esos mecanismos también, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo alguien está seguro de que va a depositar una tarjeta de crédito y no va a ser estafado. estafado? Exactamente. Sobrecargos, ¿no? Exactamente. Hay mucho grano, como se dice, ¿no? Dice en la paja. Y eso es lo que voy a tratar de explicar, ¿no? Pues no solo eso, sino que eh, mucha gente desconoce que la mayoría de los brokers alquilan MT4 y MT5. Sí. Es decir, eso no es algo que ellos tengan. Hablo de MT4 o MT5 como puedo hablar de otras plataformas, ¿vale? ¿Y cuánto cuesta ese alquiler y de qué depende y del volumen entonces en base al volumen o si es un broker nuevo o no lo es? ¿O por qué es tan famoso MT4 y MT5 cuando hay plataformas a mi juicio mejores?
¿Por qué? Pues Cierto. eso hay intereses detrás y también otra serie de situaciones que voy a explicar, ¿no? Eso hablo desde el punto de vista tecnológico, pero la tecnología es mucho más. Ya entramos después en el dealing desk, ¿no? El dealing desk es para mí lo más apasionante de un broker, para quien le guste eso, ¿no? Porque ahí es donde, en fin, una persona en su casa clica un botón y le aparece otra persona que no conoce de nada, o un equipo de trabajo, enfrente de una serie de ordenadores y deciden esas personas el futuro de esa operación a Ah, la hora de manejarla, en el buen sentido de la palabra, ¿eh? claro. A la hora de a qué proveedor de liquidez creen que debe ir o no, etcétera, ¿no? Y eso depende de personas. Es decir, la tecnología, al final, a fin de cuentas, en este sentido, depende también de, o está muy Del- íntimamente relacionada en los brokers con las personas que trabajan ligadas a esa tecnología. Los deal index son espectaculares. Es espectacular cuando te dicen, bueno, con este cliente podemos asumir estos riesgos, con este no. Eso poca gente lo sabe, que los brokers estudian a los clientes de forma individual, muchas veces. Incluso David, ese dealing 10 que nos comentas, podría ser una herramienta brutal si los traders la implementaran, pero estimo que es un tema muy, muy cerrado, que solo en el curso lo vamos a expandir, porque es un concepto, yo creo que muy es- único, ¿no? Porque en YouTube poca gente, incluso en pocos libros se habla del tema, ¿no? Sí, a ver, es un tema, mucha gente lo habla de deal index y no sabe exactamente lo que es. Sí. El dealing desk, por decirlo de alguna manera, es la mesa donde se decide, también existen los bancos, no solo los brokers, donde se deciden muchas cosas en términos de dónde se mandan, a dónde se manda el capital, porque las órdenes son dinero, ¿no? Es decir, si yo ejecuto una orden, estoy mandando un dinero a un sitio. Y ese engranaje todo es bonito, apasionante, pero claro, de hecho mostramos imágenes de algún Dilindes pequeñito, Sí. porque los hay muy grandes. Hay Dilindes bueno, que entras allí y parece aquello de la NASA, ¿sabes? O una estación espacial. Dices tú, pero ¿qué se está fraguando aquí, no? Un buen Dilindes necesita tener turnos rotativos, gente siempre pendiente de muchas cosas y en definitiva tiene que existir siempre un balance entre los riesgos del broker y los riesgos que asume el trader. Y esas decisiones las toman personas que están dentro del broker y que tienen esa preparación. Y me dirás tú, bueno, ¿y cómo pueden tener esa preparación si esto no se estudia? Pues lo mismo que exactamente me pasó a mí. Entré en este mundo, poco a poco fui ascendiendo y hay gente que es muy buena, por ejemplo, en el apartado matemático, técnico, tecnológico, y dentro de un broker, como hay muchos departamentos, pues se orientaron hacia esa zona. Y entonces al final se convirtieron en gente experta en eso, ¿no? Después de muchos años, obviamente. Y por eso la gente que trabaja en dealing desk quizás sea la más demandada a la hora de montar un broker, la estructura. Sí. Conseguir buenos profesionales de dealing desk no es sencillo, ¿vale? O sea, de todo lo que es el mecanismo de un broker, conseguir personal de ventas, conseguir recursos humanos para otros departamentos, es bueno, relativamente sencillo en comparación con un personal tan específico que tiene que tener unos conocimientos y sobre todo una experiencia importante como el que trabaja en dealing desk, ¿vale? Pero bueno, ahí también entramos en cuánto cuesta montar un buen dealing desk, ¿vale? Porque claro, vamos a explicar también el coste de cada departamento, cuánto cuesta. Prefiero hablar más que de coste de inversión, ¿no? Porque esperamos un retorno a cambio de eso. Claro. Eh, hay, hay, hay muchas posibilidades en este mundo del brokerage y la gente no, creo que no debe tener miedo o a pensar que no, es que veo ahí una gran institución y parece que eso, no sé, me puede costar muchísimo dinero llevarlo a cabo. No es así. Hay muchas grandes instituciones que empezaron, pero bueno, con un despacho, un dealing desk, bueno, unos departamentos bien definidos, pero no con 400 personas. Fueron creciendo. Y puedo poner algunos ejemplos de algunos brokers conocidos por todos, que algún amigo mío participó de la creación de un broker muy famoso, no voy a mencionarlo aquí, que es bastante conocido en Latinoamérica, y que empezaron 6 personas. Y hoy en día ese Wow. broker tiene 500 trabajadores. Y estoy Wow. hablando de 6 años atrás, cuando se creó, ¿eh? Es decir, tampoco es que pasar un tiempo que digamos, no, fueron 20 años, no. Y eran cuatro, bueno, cuatro, cinco, sí, entre 4 y 6 personas los que crearon toda la estructura. Y ya te digo, es algo que no hay que tener miedo, vamos, Que se puede que aunque nos comenzar, ¿no? parezca Se que es puede algo crear. gigante, sí, bueno, claro, pensamos en Wall Street, ¿no? Decimos, "Buah, para llegar ahí, al final, para cumplir los sueños que uno tiene o para tal, hay que creérselo primero y entender que a veces no es tan,
Difícil, ¿no? tan aparatoso como puede parecer en principio. Eso, hago una comparación, si te parece, ver, como por ejemplo, imagínate que un vecino tuyo, ahí en Bolivia, donde estás tú, es una persona en fin, que tienes buena relación con él, es un gran economista o yo qué sé, o se dedica a, a otra disciplina en la que es muy bueno, ¿vale? Y de repente, vecino tuyo, lo conoces, hablas con él de forma natural, normal, ¿no? No sé, una relación y de repente, pues por X motivos se va a vivir a otra ciudad y perdéis un poco de contacto. Y de repente lo ves que de allí a unos años aparece en el Parlamento representando a los ciudadanos, ¿sabes? Como vicepresidente del gobierno, por ejemplo. Vale, llegó ahí, pero sigue siendo la misma persona que tú conocías en términos, o sea, que tú conociste. Y sin embargo, la gente desde fuera lo puede ver como, ostras, un vicepresidente del gobierno, no se puede ni hablar con él. Y a lo mejor Mm. tú coges el teléfono y lo llamas y le das la enhorabuena y no deja de ser una persona que consiguió algo que otras personas piensan que no se puede conseguir. ¿Por qué? Porque perseveró. Bueno, la política es un poquito también, ya sabemos que hay de todo ahí, ¿no? Pero bueno, lo aplico a otro tipo de trabajos en general y cuando vemos ahí a, no sé, yo conozco gente y lo digo francamente, por ejemplo, el presidente del BBVA, no sé, es un banco bastante conocido en España, en Latinoamérica creo que también, Sí, sí, compré es de acciones mi una vez del pueblo, BBVA. donde nací yo, de Chantada, Francisco González, 20 años presidente del BBVA. Mi pueblo tiene 5.000 habitantes, es un pueblo de Galicia, el norte de España. Y yo interactuaba con el presidente del BBVA, para otra gente era algo, no sé, ¿sabes? Y para mí era un Top, vecino. ¿no? Claro, y él venía después cuando ya adquirió un cargo muy importante ahí, 20 años dirigiendo el BBVA, ¿eh? No es una broma. Y cuando adquirió un cargo muy importante ahí, venía chantada a mi pueblo, pues venía con su guardaespaldas, bueno, en fin, porque tenía que estar protegido, son gente que tal, pero fuera de eso, en el ámbito más personal, pues era el de siempre. ¿Y cómo llegó ahí? Pues bueno, pues llegó, tenía grandes conocimientos financieros, estaba obviamente también bien conectado, pero vamos, se lo creyó. Si no llega a creer que podía llegar ahí, nunca hubiera llegado, ¿no? Obviamente hay procesos. Claro. Normalmente no pasas de estar de 0 a 100 en tal, pero sí que puedo garantizar que el proceso de construcción, constitución y desarrollo de un broker es mucho más corto que el que pudo llevar a este hombre llegar a ser presidente del BBVA. Eso te lo aseguro. Wow. Y eso es importante porque cuando hablamos de tiempo, es un factor a considerar, ¿no? El tiempo que invertimos en algo. Y si el tiempo que necesitamos para constituir un broker, desarrollarlo y empezar a ver ganancias, no es tan elevado como el tiempo que necesitamos para emplearlo en otras cosas en fin, que nos pueden llevar muchísimos más años, pues bueno, a lo mejor es bueno intentarlo, ¿no? O experimentar o por lo menos introducirse en este curso y a partir de ahí habrá gente con decisión que diga, bueno, pues yo creo que esto, en fin, me puede ser un medio de vida y de vida confortable, como te expliqué en su momento. Claro. También es verdad, y por eso lo voy a explicar, es importante entender por qué algunos brokers fracasan, Sí, sí, me porque imagino. también existe, ¿no? Es decir, no es todo que voy a montar un Cuento broker de y de hadas, ¿no? repente, exacto. Pero ahí está la clave, el saber el porqué de las cosas. Por eso comentaba antes que el dinero no lo es todo. En el mundo de los brokers es una cosa importante, pero no es la más importante. Y dirás tú, bueno, pero te aseguro que no es lo más importante. ¿Por qué? Porque una persona que tiene mucho dinero está acostumbrada a manejar terrenos que realmente son más familiares para él, ¿vale? El mundo financiero más convencional, más tradicional, pero no es una persona que haya trabajado generalmente, hablo, en un broker o que conozca todos los departamentos de dentro y sepa cómo funcionan. Entonces, a veces no delegan la gente correcta o a veces ponen capitales con unas expectativas que no son las correctas. Por lo que te comento, porque es un mundo, por eso hablamos si es verdad. Yo no conozco hasta ahora y no digo en fin, que no se pueda encontrar algún curso sobre esto, pero yo no lo conozco. Desconozco que haya alguien que haya hecho un curso sobre esto y sobre todo con una persona que haya estado pues bastante tiempo dentro de este mundo. Ahora mismo tengo incluso una empresa de intermediación financiera, de asesoramiento para constitución de brokers, etcétera. Entonces, bueno, no es sencillo, creo, de encontrar gente y Sí. sobre todo que hable, y tú me conoces suficiente de ver, con total franqueza, de honestidad y transparencia, porque hay secretos y cosas muy bien guardadas bueno, no es que van a comprometer como persona, pero sí que otra gente prefiere no contarlas. Yo los voy a contar. Perfecto, perfecto, David. Muchas gracias por este curso que vas a impartir este lunes.
ante todo por el valor que nos vas a compartir, la experiencia. Estoy seguro que si los pequeños detalles que has contado van a ser de mucha ayuda para todas aquellas personas que quieren crear su propio broker, ya que es un mundo increíble. Estimo que son movidas profesionales. Estimo que hay una gran diferencia entre verlo desde el punto de vista de un trader, de un inversor, y estar entre los grandes, ¿no? Un broker. Bueno, David, muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos en este super curso el día lunes que vas a impartir. Y bueno, Exactamente, y nada, agradezco muchísimo tu tiempo, Ever, y bueno, espero hacer lo mejor posible para, bueno, ayudar a la gente a que tenga esas claves o esos secretos, ¿no? conocimientos de secretos también, que no se adquieren, como te comenté, pues de forma fácil, ¿no? Yo estoy dispuesto a ponerlos encima de la mesa, también por un motivo, y es tu profesionalidad. Tampoco haría esto con cualquiera, es decir, es un tema suficientemente importante como para darle esa relevancia, ¿no? Entonces, nos conocemos hace tiempo, sé que eres una persona, en fin, que conoces bien los mercados financieros de fuera, incluso también te tengo contado secretos a ti, ¿no? De lo que pasa Claro, en los claro. bloques dentro, y me gustaría compartirlos con más gente y ayudarles, ¿no? En su progreso profesional en este sentido. Sí, sí, David, también hay una aclaración final. Muchos de mis estudiantes, de mis seguidores en YouTube, quienes saben que he operado y opero acciones, futuros y opciones, y Forex y CFDs en un pasado, pocos de ellos saben que a veces yo cuando te contactaba, me diste consejos, recomendaciones, algunas explicaciones que me ayudaron bastante y estoy seguro que esos pequeños consejos que me has dado en este curso va a estar de una manera increíble porque lo bueno de este curso va a ser que lo vas a dar en vivo y va a Ujú. ser información muy actualizada y estoy seguro que va a ser de mucha ayuda. David, perfecto, nos vemos, David, en el curso que vas a brindar este lunes. Venga, muchísimas gracias, Abel, por todo y nada, un saludo. Muchas gracias. Saludos.